Corrían los años 1920, una época de cambios lentos pero inevitables. Mi nombre es Mercedes, y en las calles de nuestro pequeño pueblo en España, a pesar de estar lejos del bullicio de Madrid o Barcelona, no permanecían ajenas a los rumores de una sociedad que buscaba renovarse. Mi vida, sin embargo, no había cambiado. A los 35 años, ya no esperaba mucho de las olas de modernidad que sacudían el país, porque desde los 20 mi destino había sido decidido. Casada con Enrique, un hombre que nunca había elegido, sino que me fue impuesto por los deseos de mi familia. No podía decir que nuestra vida matrimonial fuera mala. Más bien, era predecible, cómoda, pero fría. Enrique era un hombre de negocios, meticuloso y eficiente, que valoraba el orden por encima de todo. Para él, el matrimonio no era más que otro acuerdo entre familias, una manera de consolidar el respeto y la estabilidad que necesitaba para mantener su reputación intacta. Yo, por mi parte, acepté mi papel como esposa sin resistencia, porque esa era la única opción que se me había permitido. Sabía desde el principio que el amor no sería parte de nuestra ecuación, y aunque en los primeros años me aferré a la esperanza de que algo pudiera cambiar, con el tiempo me resigné. Las restricciones eran silenciosas, pero constantes. No debía levantar la voz, ni expresar una opinión fuerte, ni mirar más allá del horizonte que mi matrimonio me había trazado. Vivía en una jaula de oro, y aunque a veces sentía una punzada de anhelo por algo más, no sabía qué era ese algo, ni cómo alcanzarlo. Pero entonces apareció él. Era el verano de 1923 cuando todo empezó a cambiar. Un hombre de tierras lejanas llegó a nuestro pequeño pueblo, despertando la curiosidad de todos. Había viajado desde Brasil, decían, en busca de nuevas oportunidades comerciales. Se rumoreaba que tenía tierras en la exuberante selva brasileña y que buscaba invertir en Europa. Al parecer, había hecho conexiones en Madrid y Barcelona, pero su destino final era este lugar, olvidado por muchos. Nadie sabía por qué había elegido un rincón tan pequeño y remoto, pero su presencia causaba revuelo entre los hombres de negocios, y las mujeres susurraban sobre él en las calles empedradas. A pesar de la expectativa general, nunca pensé que ese extranjero, con su piel morena y su porte exótico, fuera a cambiar mi vida de la manera que lo hizo. El forastero llegó una tarde de verano, cuando el calor aplastante hacía que el polvo de las calles se levantara en finas nubes que cubrían los tejados de las casas. Venía de Brasil, un país que, para mí, hasta ese momento, solo existía en los cuentos de marineros y comerciantes. Su nombre era Marcelo, un hombre moreno y de ojos oscuros que parecían reflejar cada rincón de la selva que dejaba atrás. Llegó a nuestro pequeño pueblo buscando inversiones, dijo, y pronto se convirtió en el centro de las conversaciones entre los hombres de negocios. La primera vez que lo vi fue en una de las habituales veladas en la casa de los González, amigos de Enrique. Él se encontraba de pie, apartado del resto, observando la escena con una calma intrigante. Lo vi desde el otro extremo de la sala y sentí un cosquilleo extraño recorriéndome el cuerpo. Me acerqué a él por cortesía, para presentarme, pero desde el primer momento en que nuestras manos se rozaron, supe que algo había cambiado. Conversamos sobre trivialidades al principio, el tiempo, el calor, la comida española, pero a cada palabra que intercambiábamos, sentía que nuestras miradas decían más de lo que nuestras bocas se atrevían. Era como si, de repente, hubiese encontrado a alguien que comprendía esa sensación de vacío que había sentido durante tanto tiempo. Lo supe cuando me miró con esos ojos oscuros, profundos, y vi en ellos la promesa de algo que nunca había experimentado. La curiosidad había sido mi compañera silenciosa durante años, pero siempre había permanecido reprimida bajo el peso de las expectativas sociales y familiares. De pequeña, soñaba con viajes lejanos y mundos desconocidos, pero esos deseos fueron sofocados por las normas que dictaban que una mujer como yo
Debía limitar sus horizontes al hogar y la familia. Sin embargo, cuando Marcelo mencionó los mapas de Brasil, algo dentro de mí se encendió, como si esos viejos sueños estuvieran esperando la oportunidad de ser revividos. Me habló de tierras vastas, de selvas impenetrables y ríos tan anchos que no se veían las orillas. Describió las ciudades llenas de vida, con una mezcla de culturas y sonidos que me hicieron sentir como si ya estuviera allí, caminando por sus calles bulliciosas. No era solo la atracción física lo que me arrastraba hacia él, sino también la promesa de un mundo que nunca había imaginado. Sus palabras despertaban en mí un hambre por lo desconocido, por lo que yacía más allá de las fronteras de mi vida. La tarde en que acepté su invitación, mis nervios estaban a flor de piel. Sabía que no debía ir. Sabía que aquello estaba mal según todos los estándares de mi entorno. Pero la promesa de ver esos mapas, de imaginarme en esos lugares lejanos, era demasiado tentadora. Mi espíritu aventurero, aquel que había mantenido enterrado durante años de matrimonio y deberes familiares, se rebeló. Y esa rebelión me condujo hasta la casa que Marcelo había alquilado en las afueras del pueblo. Cuando llegué, Marcelo me recibió con una sonrisa que me hizo olvidar el mundo exterior. Sobre una mesa de madera rústica, tenía extendidos varios mapas antiguos. Al principio, hablamos de los nombres de los ríos, de las ciudades de Brasil que aún eran misteriosas para mí. Me fascinaba cada detalle que señalaba con su dedo sobre el pergamino descolorido. Pero muy pronto, la conversación se volvió algo más que una lección geográfica. A medida que nuestras manos se rozaban accidentalmente, mientras señalaba rutas y paisajes, sentía cómo una tensión crecía entre nosotros, palpable y densa. Sabía que no era solo mi curiosidad por esos mapas lo que me había llevado hasta allí. Habían pasado varios días desde nuestra última conversación sobre los mapas, y aunque en casa todo parecía seguir como de costumbre, dentro de mí algo había cambiado para siempre. No podía sacarme de la cabeza las historias que Marcelo me había contado, las imágenes de tierras lejanas que despertaban en mí una sed de aventura que nunca antes había permitido sentir con tanta fuerza. Había algo en él, en la manera en que hablaba, que me hacía sentir viva, como si con cada palabra dibujara una ruta hacia la libertad que nunca había conocido. Ese día, la excusa fue otra vez los mapas. Me invitó a su casa, diciendo que tenía más información sobre las tierras de Brasil, nuevas rutas y ciudades que aún no había mencionado. No tardé en aceptar. Mi corazón latía con fuerza cuando crucé el umbral de la puerta, como si supiera que ese día sería diferente. Marcelo me esperaba en la sala, con los mapas extendidos sobre la mesa, pero esta vez no hubo largas explicaciones sobre ríos o montañas. Algo en la forma en que me miraba había cambiado. Había una intensidad en su mirada que encendía mi piel con solo sentirla sobre mí. Su cercanía era diferente, sus gestos más pausados, como si con cada movimiento me invitara a cruzar una frontera invisible que hasta entonces habíamos mantenido. En ese momento, supe que estábamos al borde de algo irremediable. Me acerqué a la mesa donde estaban los mapas, fingiendo interés, pero mi atención no podía alejarse de él. Sentí su mirada fija en mi nuca, el calor de su cuerpo acercándose más de lo que había esperado. La tensión en el aire era palpable, y cuando finalmente nuestras manos se rozaron sobre el pergamino, fue como si el tiempo se detuviera. No pude evitar alzar la vista, encontrándome con sus ojos que me buscaban con la misma urgencia que yo sentía. Marcelo no dijo nada. No hizo falta. El silencio estaba cargado de promesas y deseos que ambos habíamos contenido durante demasiado tiempo. En un movimiento casi imperceptible, su mano se deslizó desde la mía hasta mi muñeca y luego lentamente subió por mi brazo. Sentí cómo el calor de su tacto se extendía por todo mi cuerpo. No me moví. No podía. Estaba atrapada entre el miedo y el deseo, sabiendo que, si daba un paso más, no habría vuelta atrás. Finalmente, fue él quien rompió la distancia entre nosotros. En un movimiento lento pero decidido,
me rodeó con sus brazos y me atrajo hacia él. Sus labios rozaron los míos con una suavidad que me hizo temblar. Fue un beso lento, casi temeroso, como si ambos estuviéramos probando los límites de lo que podíamos permitirnos. Pero esa contención duró poco. En cuestión de segundos, el beso se intensificó, y lo que había comenzado como una caricia delicada se convirtió en una explosión de pasión contenida. Sentía su cuerpo presionando el mío, sus manos recorriendo mi espalda con una urgencia que me consumía. Yo respondía con la misma desesperación, mis dedos aferrándose a su camisa, como si temiera que este momento pudiera desvanecerse en cualquier instante. Nos movimos, torpemente al principio, hasta que él me llevó hacia el pequeño sofá que había en la esquina de la sala. Allí, sin decir una palabra, me tumbó con una delicadeza que contrastaba con la pasión que ambos compartíamos. Mi respiración se aceleró cuando él se inclinó sobre mí, sus labios recorriendo mi cuello, mientras sus manos descubrían cada rincón de mi cuerpo. Era un fuego que nunca había sentido, una libertad que desconocía. Con cada beso, con cada caricia, me perdía más en él. Marcelo supo exactamente cómo hacerme olvidar el mundo exterior, cómo borrar de mi mente cualquier pensamiento que no fuera el de su cuerpo sobre el mío, su piel contra la mía. Me entregué a él con una intensidad que nunca había conocido. No había vergüenza ni culpa en esos momentos, solo el deseo puro, sin restricciones, de dos personas que finalmente se permitían sentir. Cuando nuestros cuerpos se unieron, fue como si todo el tiempo que habíamos esperado hubiera valido la pena. Había una conexión entre nosotros que trascendía lo físico. Sentía cada movimiento, cada susurro, como una promesa de un mundo nuevo, un mundo en el que podía ser quien realmente era, sin las cadenas actuales de mi vida. Después de lo que pareció una eternidad, nos quedamos en silencio, ambos agotados, nuestros cuerpos entrelazados. Marcelo me abrazó, sus labios rozando mi cabello mientras yo intentaba asimilar lo que acababa de ocurrir. El peso de lo que habíamos hecho empezaba a caer sobre mí, pero al mismo tiempo sentía una libertad que nunca antes había experimentado. Sabía que lo que acababa de suceder cambiaría todo, que mi vida ya no sería la misma. Pero en ese momento, mientras descansaba en sus brazos, no me importaba. Todo lo que deseaba era quedarme ahí, sintiendo el calor de su piel contra la mía, escuchando el ritmo de su respiración junto a mi oído. Habíamos cruzado una línea y no había vuelta atrás. Pero, por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo. Cada vez que nos encontrábamos, la sensación de peligro y deseo se entremezclaban de tal forma que me resultaba imposible pensar en otra cosa. Nos veíamos en secreto, siempre bajo la sombra de la discreción. Nuestras citas eran fugaces, urgentes, y siempre con el temor constante de ser descubiertos. Sabía que lo que hacíamos estaba mal, que la sociedad me juzgaría sin piedad, pero cuando estaba con Marcelo, todas esas preocupaciones desaparecían. El calor abrasador del verano se había disipado, pero en el pequeño salón donde nos reuníamos, la atmósfera era sofocante, cargada de una tensión que parecía electrificar el aire a nuestro alrededor. Marcelo se acercaba a mí despacio, como si quisiera prolongar la espera, la anticipación. Podía sentir el peso de su mirada recorriendo cada parte de mi cuerpo, como si su deseo se manifestara en cada segundo de ese silencio prolongado. El primer roce de su mano sobre mi piel fue como una chispa que encendió un fuego imposible de apagar. Cada vez que nos tocábamos, era como si el mundo desapareciera, como si el tiempo se detuviera. Marcelo no se apresuraba. Sus caricias eran lentas, casi reverentes, como si quisiera memorizar cada centímetro de mi piel, cada reacción que provocaba en mí. Y yo, atrapada entre la culpa y el deseo, no podía hacer otra cosa que rendirme a su abrazo. Nuestros encuentros se tornaron cada vez más apasionados, más profundos. En la penumbra de aquella casa alquilada,
Con las cortinas apenas dejando entrar la luz del atardecer, nos entregábamos el uno al otro. Sentía sus manos deslizándose por mi espalda, atrayéndome hacia él con una necesidad que compartía. Era como si nuestros cuerpos, al unirse, hablaran un lenguaje que nuestras palabras nunca hubieran podido expresar. Cada beso, cada suspiro, estaba cargado de una mezcla de pasión y desesperación, como si ambos supiéramos que esos momentos eran robados, prestados por el tiempo. A menudo, después de nuestros encuentros, nos quedábamos en silencio, nuestros cuerpos entrelazados, ambos envueltos en una calma momentánea que precedía al remolino de emociones que inevitablemente me embargaba cuando el encuentro llegaba a su fin. Él me acariciaba el cabello, sus labios rozaban mi frente, y por unos instantes me permitía olvidar que en el exterior de esas paredes había una vida que me reclamaba. Pero esa vida estaba allí, esperando, y cada vez que lo dejaba, sentía el peso de la traición más fuerte, aunque no podía detenerme. Mientras nuestra relación se volvía más intensa, también lo hacía el peligro de ser descubiertos. Sabía que no podría esconderme para siempre. Los ojos inquisitivos del pueblo empezaban a notar mi ausencia en las reuniones sociales. Las miradas curiosas de las vecinas me seguían con más frecuencia. Cada vez que nos encontrábamos, sentía que estábamos jugando con fuego, que solo era cuestión de tiempo antes de que nuestras llamas se avivaran lo suficiente como para que alguien las notara. Y, aún así, no podía detenerme. La atracción que sentía hacia Marcelo era más poderosa que cualquier miedo o precaución. En él había encontrado algo que nunca había tenido en mi vida con Enrique. La libertad de ser yo misma, de dejarme llevar sin las cadenas del deber y la responsabilidad. Nos seguimos viendo, buscando lugares más alejados, más escondidos. Cada encuentro era más apasionado que el anterior, más urgente, como si quisiéramos consumirnos el uno al otro antes de que todo se desmoronara. Marcelo me hablaba de sus sueños, de la posibilidad de una vida juntos lejos de todo, en Brasil, un lugar donde, según él, la vida era libre y sin restricciones. Me pintaba un cuadro de horizontes abiertos y cielos vastos, de ciudades llenas de vida y paisajes que nunca había visto. La idea de huir con él comenzó a enraizarse en mi mente, una semilla de esperanza que crecía cada vez que nuestras pieles se encontraban. Pero junto a esa esperanza también estaba el miedo. Miedo a lo desconocido, a lo que implicaría dejar todo lo que había sido mi vida hasta ahora. Y sobre todo, miedo a la mirada de la sociedad, al juicio que caería sobre mí y sobre mi familia si alguna vez se descubriese la verdad. El verano estaba llegando a su fin, y con él, la promesa de algo más con Marcelo. Sabía que no podía seguir así para siempre. Marcelo me habló de Brasil, de un lugar donde la vida era más libre, donde podríamos estar juntos sin las restricciones de mi matrimonio ni las expectativas sociales. Me propuso huir con él. La idea era tentadora, como una fantasía de la que no quería despertar. Pero no era tan simple. Había jurado lealtad a Enrique, a mi familia, y aunque nuestro matrimonio no era de amor, había un vínculo que me ataba a él. Sabía que mi partida sería un escándalo que destruiría no solo mi reputación, sino también la de mi familia. Estaba dispuesta a dejarlo todo por una pasión que, aunque intensa, tal vez no duraría para siempre. Esa noche, mientras Enrique dormía a mi lado, me quedé mirando el techo, mi mente enredada en pensamientos contradictorios. Marcelo me había mostrado un mundo de posibilidades, pero también había traído consigo la confusión. Mi vida estaba dividida entre el deber y el deseo, entre la estabilidad y la pasión. No podía negar lo que sentía por él, pero tampoco podía ignorar la responsabilidad que había aceptado hace tantos años. Finalmente, me di cuenta de que la respuesta no era tan simple como elegir entre dos hombres. Tenía que elegir entre dos versiones de mí misma. Una parte de mí anhelaba la libertad, la aventura,
la pasión desenfrenada. La otra, la que había sido moldeada por años de tradición y expectativas, se aferraba al deber, al sentido de lo correcto. Todavía no sabía qué haría, pero una cosa era segura. Marcelo había despertado algo en mí que ya no podía ignorar. Fuese cual fuese mi decisión, ya no sería la misma mujer que había sido antes de conocerlo. Gracias por escuchar esta apasionante historia. Si quieres seguir disfrutando y explorando otras historias emocionantes, te invito a suscribirte al canal. Te esperamos en nuestro próximo vídeo, donde continuaremos compartiendo relatos de infidelidad que inspiran y conmueven.